Bien, amigos, y Manuel Martínez, economista, financista y numerólogo español, está aquí con nosotros, ha estado muchas veces, está siempre. Yo sé que todos ustedes lo conocen y además de eso, que hablando de numerología, no hay quien le ponga un pie delante. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos en una casa nueva, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. Ya lo ves, ¿verdad? Vienes maquillado y todo de lo más elegante. Gracias. Bueno, hoy yo quiero que nos presentes un panorama de la situación de la economía española y además, en relación con México, quiero hablar un poco sobre Enrique Peña Nieto y que ha hecho una apuesta histórica y tú sabes mucho de él. Pero vamos a comenzar con el panorama de la situación económica española. ¿Cómo está España en estos momentos? Bueno, España realmente no ha variado mucho desde la última vez que nos vimos, ¿no? La situación continúa siendo muy delicada, con un desempleo altísimo, 25-26%. Si bien se puede decir que han mejorado las exportaciones han mejorado y han contribuido a bajar el déficit comercial español, pero aún así eso no ha servido para generar empleo en España, ¿no? España, pues si lo miras bien, desde el año 2007, que realmente entró en la crisis, ha triplicado el número de parados, ha pasado de aproximadamente un 8% de la población a un 25-26%. Entonces, claro, es una situación dramática, ¿no? Y el problema es que no tiene solución a corto plazo. La solución Parece que no. No, a corto plazo no existe solución, ¿no? No existe solución. ¿Y cómo está el euro? El euro está más fuerte de lo que realmente debía de estar, ¿no? Está alrededor de 1,33 con el dólar, está muy fuerte, está al nivel más alto desde el mes de febrero, y es una situación un poco incomprensible, ¿no? Aunque se dice ya, los últimos datos dicen que Europa ya realmente ha salido de la recesión gracias a Alemania y Francia. Pero bueno, quizá Alemania sí ha salido de la recesión, no sé si realmente ha estado en una recesión grave en algún momento, porque Alemania es un país que realmente desde el año 89, que hizo su reunificación, pues hizo sus deberes. Y entonces Alemania pues, ha ido ajustando todos los problemas que tenía y realmente Alemania es un país único dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es el problema que hemos hablado muchas veces de la Unión Europea, ¿no? Estás hablando de ya 28 países dentro de la Unión Europea, 17 de ellos dentro del euro, y claro, son países, comparar el norte con el sur es muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí, la situación en Alemania puedes decir que está mucho mejor, pero en España la situación yo no veo que mejore. No veo que mejore y, como te decía, el problema es que a corto plazo no existe. Si lo miramos desde el punto, como hemos hecho otras veces, desde el punto de vista de la numerología, te diría que España es un país uno. España, cuando tú utilizas el término numerológico para analizar España, tienes que escoger lo que es el nacimiento de España. El nacimiento de España se considera a nivel astrológico y a nivel numerológico el 22 de noviembre del año 1975, que es el fin, digamos, de la era de Franco y el inicio de la época monárquica, el restablecimiento de la monarquía en España. Cuando tú sumas los números te da que España tiene un número 1. Entonces, cuando miramos a cuando se inicia esta gran recesión, como se ha llamado, es el año 2008. El año 2008 es también un año 1. Entonces España tiene dos ciclos, es decir, el primer ciclo va del año 2008 al 2015 y el segundo ciclo numerológico del 2015 al 2022. Y a España le pilla en un número 1. Entonces, desde que empieza la crisis hasta que España logra superar la crisis, van a pasar 14 años. 14 años. Desde el punto de vista de la numerología. España no saldrá de esta hasta el año 2022. Realmente, es decir, España no volverá a tener el nivel de vida que se tenía en el año 2008 hasta el año 2022. Pero tiene mucho turismo en España. Sí, el turismo está sí. creciendo. El turismo ha crecido, parece ser como un 4% este año. El número de visitantes en España va a superar, puede llegar casi a los 50 millones, no creo. Y si miras lo que eso supone en la estructura económica española, es muy importante, porque España es un país, cuando tú miras lo que es el Producto Interno Bruto español, el 60% es servicios.
aproximadamente 60-62% es servicios, aproximadamente un 30 y tantos por ciento, 33-34%, es industria y un 4,5-5% es agricultura. Entonces, cuando lo miras dentro de ese contexto, el turismo sí representa algo muy importante para España, pero también tienes que ver el nivel salarial español. Los trabajos que se generan por el turismo son salarios muy bajos, estás hablando de salarios de 800, 900, 1.000 euros, no es más lo que se gana, digamos, pues si estás en un hotel, de camarero, no existen salarios más altos. Entonces, cuando estás hablando de que antes en España se hablaba de los 1.000 euristas, ahora mismo ya ha bajado, o sea, ya se habla de los que ganan 800 euros. España ha seguido un proceso como está siguiendo todo el mundo, es decir, desde la gran crisis, de la gran recesión esta, que empezó en el 2008, la gente ha tenido que acostumbrarse a vivir con mucho menos dinero. Si tú pierdes tu trabajo, si tienes suerte encuentras otro, pero ese trabajo te va a pagar ya 20-25% menos de lo que estabas ganando antes. Entonces, es una situación en que la gente se va adaptando a la baja. Es decir, la nueva economía requiere salarios más bajos y más horas de trabajo. Eso es a nivel mundial. Pero en España, desgraciadamente, por el nivel de desempleo tan alto, eso se ha acentuado muchísimo más, ¿no? Bueno, yo quiero hablarte un poco ahora de lo que es la relación con México. Yo sé que tú tienes, sí. tú vas a México constantemente. Sí, constantemente, ¿verdad? siempre he ido por trabajo. Y tenemos que el actual presidente Enrique Peña Nieto ha hecho una apuesta histórica por primera vez en 53 años, ¿verdad? Pero las noticias constantemente en México son como esta que hay hoy. Esta noticia de hoy dice que hallaron 7 cuerpos cerca de la Ciudad de México. Sí. Es posible que pertenezcan a 12 jóvenes que desaparecieron en un bar en la zona roja y los asesinatos no se detienen en el país. ¿Qué está pasando en México con los muertos? Constantemente matan a este, matan al otro. En casi todas las partes, hay algunos lugares donde está mejor, pero y sobre todo en la frontera de México. Sí. Bueno, mira, el principal problema que atraviesa México, no hay duda, es la violencia. La violencia empezó ya hace, pues diríamos, 7, 8 años, con muchísima fuerza, y es imparable esa violencia. Esa violencia antes no llegaba casi a la Ciudad de México. La Ciudad de México podrías decir que estaba bastante controlada, que era un bastión bastante seguro, pero hoy en día ya la violencia ha alcanzado a la Ciudad de México de lleno. El caso que te estás refiriendo, el secuestro de 12 jóvenes en la zona rosa, fue aproximadamente pues, como en el mes de junio o julio, y los sacaron pues 4 o 5 de la mañana, entraron unos pistoleros a un bar de copas de madrugada que estaba de moda y se llevaron a 12 personas. Hasta ahora no se ha sabido nada de ellos. Entonces, parece que hay 7 muertos que son precisamente de seguro. Ayer dicen que podrían ser posiblemente esos cadáveres que encontraron, los iban a hacer las pruebas del ADN a ver si esas personas son las mismas que secuestraron, ¿no? El problema, mira, de la violencia en México es que es imparable, ¿no? O sea, es imparable. México empezó un proceso con el anterior presidente, Calderón, que se enfrentó a las mafias de la droga, a los narcotraficantes. Entonces, pues se buscó una lucha abierta contra ellos. Entonces, en un país con una situación como México, eso es incontrolable. Para que te des una idea de lo que es el mercado de la droga a nivel mundial, ¿no? Se calcula que el año pasado el tráfico de drogas produce aproximadamente un volumen de unos 350-400 mil millones de dólares. El 50% de esa droga es marihuana y el otro 50% era una droga, pues, cocaína, heroína, droga más peligrosa. Sin embargo, cuando tú miras lo que son los carteles mexicanos, solo aproximadamente un tercio, se dice, de los beneficios que sacan es de la drogadura. El otro tercio por ciento es de la extorsión, del secuestro. Entonces, es un negocio que se ha ido montando paralelamente. Ponte el caso de que se legalizara la marihuana en Estados Unidos,
como se está empezando a hablar y en muchos estados se está Ojalá empezando que no a lo legal. hagan. Bueno, ponte que se haga para frenar el narcotráfico. Si el 50%, digamos, del consumo de droga es marihuana, entonces, ¿qué pasaría? Que se reduciría los ingresos de los carteles normalmente por un 50%. En este caso, de los carteles mexicanos, se reduciría solo por un 33%, porque un 33% sería marihuana, 33% droga más dura y 33% por la extorsión. Aún legalizando la marihuana, los carteles de la droga y del crimen en México continuarían existiendo, porque les quedan otras ramas de negocio. ¿Cómo influye esto en la población? Si lo miras desde el punto de vista económico, en México oficialmente la tasa de desempleo es del 5%, pero la tasa no de desempleo, sino de subempleo, de empleo temporal, ronda el 30%. Entonces estás hablando que hay un desequilibrio muy grande, que esa población que no tiene trabajo o que tiene un trabajo, digamos, pues en la oscuridad o que se dedica a otras actividades productivas. Entonces, ¿cómo puedes controlar eso una población de 118, 120 millones de habitantes, donde tienes a un tercio de la población mal empleada o viviendo de estos sistemas? Entonces, pues es realmente muy difícil que eso se pueda acabar. Entonces, cuando la situación económica, como en México, se está deteriorando, el crecimiento de México, que se esperaba que fuera alrededor de un 3%, se ha reducido. Los últimos datos dicen que México va a crecer aproximadamente 1,8% este año. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahora para luego continuar y también que nuestros amigos televidentes puedan llamar. Bien, amigos, vamos a continuar con Manuel Martínez, economista financiero y además de eso, numerólogo. Y ustedes van a tener la oportunidad de hablar con él si quieren hablar de los números o si quieren hacer cualquier pregunta que ustedes quieran. Él va a estar conversando con ustedes ahora. Pero yo quiero, precisamente, Manuel, antes de tomar las líneas, porque vamos a poner el teléfono en la pantalla, que es el 305-644-7599, para conversar con nosotros. Estas personas pueden hablar de los números o pueden hablar de cualquier pregunta. Yo quisiera decirte, yo hace mucho tiempo que no voy a México, pero yo he estado en Ciudad de México varias veces. Caramba, la policía de México, yo no sé si ahora sigue siendo así, pero la policía de México le quita a la gente el dinero en la calle. ¿Qué es esto? Bueno, eso... No sé si eso se habrá acabado, porque hace tiempo No, yo no voy. acabarse no se ha acabado, pero yo no creo que sea tan común como era antes, ¿no? Ahora la policía... Bueno, es que el problema que tiene México es precisamente que muchos de los policías se pasan al otro lado, al lado de los narcos y todo eso. De los delincuentes. De los delincuentes, ¿no? Porque... Y son policía y delincuente al mismo tiempo, ¿sí? También. Bueno, son delincuentes muy preparados. Hasta que se dan cuenta y lo meten en la cárcel. Bueno, los expulsan del cuerpo y realmente es un mercado muy difícil de definir, ¿no? O sea, porque si tú, por ejemplo, ponte que, no sé, que un policía en la Ciudad de México le pagan, ponte $50 diarios. No creo que sean $50 diarios, pero ponte que sean $40 diarios. Bueno, si se va el narco le va a pagar $200 diarios. Entonces es muy difícil en algunos momentos pues decir que no, que sigues con la ley o te pasas al otro lado. Entonces, pues es el grupo militar, uno de los paramilitares más fuertes de los narcos y de las extorsiones, el grupo de los Zetas, que la mayoría son exmilitares y expolicías, ¿no? Y es uno de los carteles más fuertes que hay en México. ¿Enrique Peña Nieto es un buen presidente? Pues no lo sé, es pronto para decirlo, ¿no? Lleva muy poco tiempo. En principio parece que venía con ideas nuevas. La semana pasada, hace 10 días, pues se aprobó, lanzó esta iniciativa no de privatizar Pemex, sino de permitir al capital privado entrar dentro de Pemex. Es la iniciativa que es una iniciativa necesaria para el país. Ten en cuenta que Pemex en los últimos 10 años está produciendo un 25% menos que producía antes. Entonces el problema de México es que las reservas se le acaban. Entonces tienen que encontrar nuevos pozos, nuevas facilidades para la explotación. Entonces no tienen ni la capacidad el gobierno ni la tecnología. Necesitan
dar entrada al capital privado. Pero claro, eso está generando un problema político muy grande, porque cuando se nacionaliza el petróleo en México con Lázaro Cárdenas, creo que es en el año 38, pues ha sido siempre un tabú el hecho de tocar el petróleo por algo que no sea el Estado. Pero todo el mundo sabe que Pemex pues siempre ha sido un foco de corrupción grandísima. Entonces esta liberación pues sí debe de ayudar. ¿Qué tan lejos va a llegar? Pues no lo sabemos, o sea, no sabemos cuán lejos puede llegar, o sea, es una liberalización intermedia, ¿no? Porque se supone que los inversores extranjeros van a poder invertir, pero no van a tener propiedad de la compañía, es decir, solo van a poder compartir los beneficios. Es un poco difícil de entender cómo va a ser la resolución final, ¿no? Bueno, vamos a que nuestros amigos televidentes pues conversen contigo. Les voy a poner en el aire para hablar con el señor Manuel Martínez. Dígame. Que Dios los bendiga a los dos. Profesor, yo quisiera que me hablara sobre la economía. ¿La economía dónde? ¿Aquí en Miami? ¿En dónde? Bueno, la economía en... Nací agosto 24 del año 43. Ah, bueno, espérate. A ver, ¿qué fecha nace usted? ¿Agosto 24? Del año 1943. A ver, vamos a ver qué número es usted. 8, 10, 14, 15, 15, 19, 24, 28, 31. Usted de nacimiento es un número 4 y este año usted es 8, 10, 14, 16, 17, 20. Va a ser un número 2, 8, 24. Bueno, mañana es su cumpleaños. 2, 3, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 20. Un número 2. Bueno, pues mirando sus números, el número 4 es un número de trabajo, es un número, una persona que siempre va a tener muchas responsabilidades de trabajo y a veces no se le reconoce lo que hace. Usted este año ha entrado en un año 2. Quiere decir que usted empezó un ciclo hace aproximadamente como 3 años, aproximadamente está a 2 años de acabar ese ciclo que usted empezó. Como le digo, el ciclo puede ser personal, profesional, sin conocerla es muy difícil pues analizar exactamente en qué ciclo se encuentra usted, pero el ciclo por el que usted quizá llame, que sea el que más le preocupe, le quedan como 2 años. Ok, muchas felicidades porque mañana es su cumpleaños. Le voy a poner en el aire. Dígame, buenos días. Día. Mire, para mi hijo Eduardo Abreu, 12-9 del 60. 12-9 del 60. Bueno, vamos a ver. Su hijo de nacimiento es 1, 3, 12, 13, 22, 28. 28 es un número 1, que es pues, un buen número para nacer, ¿no? Es un número pues, de líder, de iniciador. Un número 1 siempre inicia y entonces, pues acuérdese que en numerología el ciclo personal de 1 a 9, es decir, son ciclos de 9 años. Y en el área económica los ciclos van por 7 años, de 1 a 7. Entonces, en este caso, su hijo, bueno, siempre va a tener las cualidades de iniciador. En relación a este año, vamos a ver qué número es él, 1, 3, 12, 14, 15, 18, es un número 9, o sea, está concluyendo un ciclo. Está claro que su hijo está saliendo de un ciclo y va a empezar otro exactamente el año que viene, es decir, aproximadamente el 12 de 9 del 2014, su hijo acaba este ciclo y empieza un nuevo ciclo, pero acuérdese que los ciclos no son exactos. Habría que saber en qué año empezó él el ciclo para poder decirle más en relación, y otra vez le vuelvo a decir, sin saber exactamente de lo que estamos hablando, pues es muy difícil saber el ciclo en qué está, pero el ciclo más importante para él, en este caso, pues se le debería de concluir dentro de un año y empezar un ciclo nuevo. Le voy a poner en el aire para hablar con el numerólogo Manuel Martínez. Hello. Yo quiero saber para mi hijo Julio Guerra, 6 de diciembre del 62. 6 de diciembre del 62. Bueno, vamos a ver, su número de nacimiento, 6, 7, 9, 10, 19, 25, 27, es un número 9. Ajá. Es un número 9 que es un número de que, bueno,
es un número difícil en el sentido de que usted siempre va a estar dejando cosas atrás, ¿no? Cosas inacabadas, y cuando está a punto de cumplir una cosa, pues siempre le llega otra nueva, ¿no? Es un número que es el último número en el ciclo, pero que es un número complicado, siempre cambiando, haciendo cosas nuevas en relación a este año. Pero acuérdense que los números cambian anualmente. Usted siempre va a estar influenciado por su número de nacimiento, pero el número cada año le cambia. En este caso, usted este año ha entrado porque ha sido su cumpleaños, o sea, 6-12 del 60, o estamos ahora 2013, usted entra en un número 6, 7, 9, 11, 12, 15, en un número 6, con lo cual usted está en medio de un ciclo que le quedan todavía, para acabarlo totalmente, le quedan 3 años. Como le digo, no sé de qué ciclo se puede tratar, sin saber exactamente pues quién es usted, ¿no? O sea, sin saber de lo que estás hablando, pues realmente definir un ciclo. En este caso, pues el ciclo que quizá más le interesa está a 3 años de finalizarlo. ¿Ok? Le voy a poner en el aire para hablar con el numerólogo. Dígame, buenos días. Profesor, abril 1 de 1947. Abril 1 del 47. Bueno, el número 47 es un muy buen número de entrada para Estados Unidos. Del siglo pasado, pues ya hablamos del siglo pasado, los 2 mejores números en este país son el 47 y el 74, por lo que hemos hablado otras veces de la influencia que tiene Estados Unidos, el nacimiento de Estados Unidos basado en el 4-7, como hemos dicho, del 4 de julio, que es un número escogido. Entonces, su número de nacimiento es 1 y 4, 5, 6, 15, 19, 26. Su número de nacimiento es un número 8, que no es un número fácil tampoco, no tan complicado quizá como el 9, pero también es un número de muchos cambios, ¿no? Una persona pues que cambia, se mueve mucho, va de un sitio a otro, o sea, a nivel profesional. Es un número también de movimiento. En relación a este año, 1, 5, 7, 8, 11, está usted en un número 2. Con lo cual, usted ha empezado un ciclo nuevo como entre 2 años, usted empezó un ciclo nuevo. Como le digo, no sé de qué puede ser ese ciclo, pero empezó un ciclo nuevo que puede ser desde el punto de vista personal, o no sé, o de salud, vaya usted a saber, ¿me entiende? Sin saber de lo que estamos hablando, como le digo, es difícil saber, pero usted empezó un ciclo hace 2 años. Oye, muy interesante, en realidad ya se nos acabó el tiempo, pero me da mucho gusto que vengas por aquí, y además esa numerología, en otro programa vamos a explicarles un poquito más cómo se sacan esos números, qué quieren decir, y en realidad los números no fallan, ¿verdad? Los números, mira, los números sobre todo en economía es muy difícil que te fallen. A nivel personal tienes que saber el ciclo o por lo que está pasando la persona. Pero para tratar de es bueno saber el ciclo para claro, si sabes el ciclo, qué puedes hacer, ¿no? Sabes, ¿cuál es tu futuro? Más que nada sabes en qué momento estás de ese ciclo y cómo realmente puedes prepararte. Se nos acabó el tiempo. Oye, muchísimas gracias. Me da mucho gusto que vengas por aquí. Vendremos próximamente otra vez, ¿verdad? Con Manuel Martínez. Nosotros regresamos.